Eh, para esto vamos a contar con Coldovi Velasco. Esto se entrecorta. Sin duda alguna, multiactivista por los derechos humanos, por la defensa contra la pobreza y siempre en primera fila de la lucha social. Bueno, Antonio Vieites, que decide sin duda alguna, un economista cuya mirada y experiencia sin duda alguna es imprescindible para tratar todos los temas que tengan que ver con turismo, economía y el REF. Antonio, por favor. Y por último, Jorge Hernández, de familia de activista y luchadora, hijo de gatos, caza ratones, sin duda alguna, joven activista canario, militante de varios movimientos sociales para otras Canarias posibles. Por favor. ¿Cómo ponemos el micrófono? Ese también, ¿no? Como se van a sentar, ¿no? ¿Y este? No. Pero con pie, ¿no? Por si, como Sí, tienen con notas, pie, ¿no? pónselo con pie. Este se lo doy. Y ese déjalo encima de la mesa por si lo... Vale. ¿Está? A ver, si les parece, establecemos una dinámica más o menos de 20 minutos por cada uno de ustedes y luego dejamos un tiempo de 30 minutos. Como quieran. Decíamos si podía ser Jorge por los movimientos sociales, luego Vieites y luego ya Coldovi acabando por la lucha de los derechos sociales. Gracias. Ahora, este sí. Bueno, primero las gracias a Canarias Puede por haberme invitado. Como había dicho la compañera anteriormente, pues bueno, yo me imagino que he sido también llamado a estas jornadas porque tengo un perfil joven, de militante activo actualmente. Y bueno, pues yo quería contarles un poco las experiencias desde mi adolescencia hasta la actualidad, de cómo se han ido desarrollando estos últimos acontecimientos políticos y sociales, y sobre todo quiero destacar el telón de fondo que tenemos de las redes sociales hoy en día, que me parece de vital importancia destacar el papel que tiene la extrema derecha en esas redes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo voy a hacer una especie de como análisis cronológico partiendo de las elecciones de 2016 y de 2008 anteriormente. En el caso de 2016 tenemos un espectro del voto en la sociedad que nos está indicando que tenemos indicadores de voto progresista. En el caso de Podemos tenemos un fortalecimiento de los votos como nunca antes. Y también quiero destacar el voto independentista. En los partidos como Esquerra Republicana y Bildu se ven reforzados en una cuantía de escaños brutales, como nunca antes. Entonces, para mí esos datos hay que tenerlos en cuenta para el panorama que tenemos actualmente. Si partimos del refortalecimiento del voto en 2016, tenemos que hablar de la crisis de 2008. Es decir, en 2008 tenemos un panorama político en el Estado donde el PSOE es el ganador ante el Partido Popular, pero para la izquierda el dato más importante es el voto que tiene Izquierda Unida. Son 900, igual a 2 diputados y diputadas. Ese ínfimo número de escaños, es verdad que la ley DONT, en el caso de Canarias, pues, y los pequeños partidos de comunidades autónomas ayudan a su representación en el Estado, se equipara del BNG o a la Coalición Canaria, es decir, tiene el mismo número de escaños Izquierda Unida que Coalición Canaria en 2008, que es una crisis. Entonces, bueno, hay que también resaltar que en esta época la izquierda institucional, la izquierda
pues para mí vagaba por un desierto, es decir, no tenía ni objetivos ni un apoyo social de base. No tenía claro cuál... Sí. Usa este micrófono. Venga, perfecto. Está teniendo algún problema. Sí, vale, sin problema. Vale. Bueno, pues mira, mucho mejor ahora. Como estaba diciendo, en este panorama de 2008, la izquierda no tenía una representación ni en las calles ni en la institución. Incluso también creo que hay que destacar el papel que jugó el PSOE en los 80 de desmovilizar, y desmovilizar en todos los aspectos. Desmovilizó en los barrios, desmovilizó a las organizaciones sociales, a las organizaciones anticapitalistas. Estas sobreviven y llegan a 2008, pero con un trabajo muy local. O sea, no un trabajo que pudiéramos digar de esfera pública, es un trabajo local, importante, de concienciación, de militancia, pero no un trabajo que resalte en las calles en esta época. Incluso recordamos también que en estos años es la época del G7, del G8, donde el discurso antiglobalización calaba mucho, ya que la bajada de salarios y la exclusión social era muy fuerte. O sea, es la época de los salarios mínimos por debajo de los 1.000 euros. ¿De acuerdo? Respecto a la pugna con el Estado, porque para mí es importante resaltar que tenemos organizaciones progresistas y organizaciones independentistas, por un lado, compitiendo, quizás no en un mismo esquema político, pero sí en un esquema de calle. O sea, comparten las calles también. Entonces, bueno, pues el caso de Euskal Herria para mí es importante resaltarlo, ya que en espacios como los Gaztetxes, que son espacios juveniles, bueno, pues ahí se genera asamblearismo, concienciación y trabajo de calle. En este caso resalto sobre todo del País Vasco, los movimientos feministas y en la cuestión nacional. Si la cuestión nacional en el País Vasco, como sabemos todas y todos, no ha llegado hasta el día de hoy, y todos tenemos en la mente cómo el conflicto existe, pues es importante decir que ese leitmotiv de la lucha, de estructuras de Estado y la forma que la gente quiere entender su propio territorio, pues sigue vigente hoy en día. Y creo que, por ejemplo, los Gaztetxes han aportado un montón. En el caso de Cataluña o Andalucía, creo que la identidad cultural es lo que más también les puede marcar a ellos para pugnar contra el Estado, y además contra, no solo el Estado entendiéndolo como la estructura del Estado, sino también contra los ideales capitalistas, las multinacionales. Es decir, de estos espacios también combaten contra los cánones establecidos. Incluso ya llegando a 2010 y 2011, tenemos 2 huelgas generales. En esas 2 huelgas generales son convocadas por sindicatos mayoritarios y los sindicatos menores, tienen una gran acogida y empiezan a crear un caldo de cultivo. O sea, todos somos conscientes de que no estamos a gusto con nuestros representantes políticos y políticas en esa época. Entonces, bueno, pues se empieza a generar un caldo de cultivo que verá su máximo apogeo para mí en el 15M. ¿De acuerdo? Antes del 15M sí es verdad que es importante mencionar 2 aspectos. Uno, el panfleto pacifista de Stefan Hessel, que es un panfleto, si lo recuerdan, de un corte no de carácter transformador, más bien es de carácter conciliador. Es decir, no pone al Estado en jaque y quiere cambiar sus estructuras, sino directamente lo que busca es un capitalismo más amable, es decir, que se empieza a reconocer los derechos de las personas, a tener una mejora de los derechos, que quizás a oídas del foco de la calle era lo que necesitaba en aquel momento la gente. Por eso la gente empieza a participar en las grandes capitales y aparecen las primeras asambleas en las ciudades. A raíz de eso, también los medios de comunicación cambian, o sea, cambian no como hoy en día, pero sí tenemos las primeras métodos de difusión como el móvil y Facebook. Es decir, estas convocatorias se parten, son escuchadas en los medios de comunicación hoy en día como los mensajes vía móvil. Se tenía un gran método para llegar a todo el mundo. El Facebook, aunque estas empresas y estas plataformas funcionen bajo una lógica capitalista, para el espectro de la izquierda sí sirvió para convocar a la gente a las calles y empezar a demandar una noción, en el caso del 15M, una democracia participativa, mayores cuotas de representación. Por eso decía anteriormente que con el esquema planteado por Hessel no es un panfleto político
revolucionario quizás, que quería cambiar con las fórmulas de Estado convencional, sino más bien es un panfleto y acoja las voces de muchas de estas personas de representar el hartazgo y darle a comunicar a los representantes políticos que la sociedad no está conforme. Vale. Respecto a Canarias, ¿no? Porque claro, estamos hablando de nuestra situación, ¿no? Entonces, cuando aparece el 15M en Canarias, hay que desligarlo de lo que es el 15M, por ejemplo, de la capital, de Madrid. O sea, en el Estado español se dieron unos movimientos interesantes, pero en mi opinión, que cuando yo fui partícipe de ellos, aquí fue diferente. Ya que aquí, en este caso, muchas de las personas que participamos en el 15M veníamos de anterior militancia. Militábamos en pequeños espacios, centros sociales, grupos de organización contra la exclusión social, incluso que luego, más adelante, ya con el fin del movimiento, verán su representación en plataformas como la PA, como la plataforma de afectados por la hipoteca, o sea, que son cosas que hoy en día siguen vigentes tras la desaparición del movimiento. Entonces, bueno, estos dos perfiles, el perfil militante que venía con anterioridad, me parece destacable, con el perfil no militante, es decir, esa persona joven o esa persona adulta que en un primer momento nunca había participado en una manifestación, acceda a manifestarse por primera vez. O sea, estamos en un mismo espacio consistiendo dos perfiles. A mi parecer esto es brutal, o sea, tienes un momento de compañerismo, de asamblearismo muy interesante, donde quizás no queda claro cuál es el objetivo final, pero compartimos un mismo espacio de debate. Creo que esos espacios de debate luego se volverán a ver representados quizás en nociones partidistas, como pasó en Podemos, es decir, que mucha gente que tenía sus ideas o tenía, por ejemplo, una serie de nociones de los derechos básicos, pues comparten un esquema. Entonces, bueno, para mí Podemos, en este caso, el 15M, quizás no llegó a nada en el sentido revolucionario de las cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que creó un revuelo social. Es decir, mi generación es consciente de que muchos jóvenes pasamos por esa parte, o sea, militamos allí, aunque viniéramos de otro espacio de militancia, y fue muy potente, fue un proceso de empoderamiento de tomar las calles. O sea, nunca antes nos habíamos visto con esa capacidad de estar en las calles denunciando, cada uno quizás con su pedrada, pero denunciando por lo menos el inconformismo ante un Estado y sus representantes. Vale. Bueno, pues esto no quiero que quede como una gran crítica ni al 15M, porque yo formé parte de él, pero sí es verdad que el resultado electoral de 2011 me parece indicativo de que quizás por eso no nos pusimos de acuerdo. Ahí gana el PP, gana el Partido Popular, o sea, pero una paliza, o sea, revuelta el voto. Entonces, claro, si nos centramos en el voto de la izquierda, tenemos un refortalecimiento en el voto de izquierda, pero es incipiente, son 11 escaños y a Amaiur 8, por ejemplo, aparece una Fuerza Nueva Vasca con 8 diputadas. Entonces empieza a haber un contexto de cara al voto de izquierdas, pero no en este caso no es transformador, ya que incluso también el abstencionismo favoreció muchísimo, o sea, cuidado con lo que digo, yo no estoy diciendo que ni abstencionismo sí, ni abstencionismo no, ni partidos políticos sí, ni no, pero el abstencionismo, en ese caso el Partido Popular, sí consiguió ganar las elecciones. Bueno, de esta pérdida, digamos, de la victoria en la calle, no ganamos, sale el Partido Popular, pero queda de manifiesto que existe un espacio político inconformista. En mi opinión, las mentes pensantes de Madrid, pues se les ocurre, con toda ciencia cierta, pues montar una plataforma política y aparece Podemos. O sea, en este caso, Podemos aparece irrumpiendo en la esfera pública de una forma muy potente. O sea, tenemos a Pablo Iglesias que sale en los medios de comunicación, empieza a crearse nuevos referentes en los medios, cuando antes prácticamente no había referentes en la tele, pero a nivel de escucha activa y de debate en las casas y en las calles. Sin embargo, paralelamente, las plataformas de afectados por la hipoteca, movimientos estudiantiles, sí seguían trabajando, pero no son escuchados, aunque su trabajo sea constante, por la esfera de los medios de comunicación. Es decir, un nuevo proyecto sí tiene cabida dentro de las redes, dentro de los medios, pero lo que estaba trabajando en paralelo no tiene vida en la esfera pública.
entonces, este trabajo que se había dado desde antes, a mi entender, se canaliza en Podemos, se canaliza en un voto, y ese voto tiene su máximo apogeo en 2016. En 2016 nunca se habían conseguido tantas diputadas y diputados, nunca antes. Yo creo que el anterior dato que tenemos es el Partido Comunista en el 77, con 20 y pico diputados, que en las siguientes elecciones, ojo al dato, pierde los apoyos, pasa a 2. O sea, por eso dijo al dato, porque Podemos consigue lo que consigue y ojo al dato. Entonces el electoralismo, yo creo que, proviniendo de donde vengo, o sea, y apoyando a las compañeras y a los compañeros, tenemos que tener cuidado porque siempre los movimientos de este sistema potencian en ciertos momentos muy fuertes a ciertas candidaturas y en la siguiente, y más, incluso es interesante ver cómo potenciaron a Ciudadanos un discurso de centro y ahora potencian a Vox un discurso de extrema derecha. Entonces, quizás el resultado que acontece para Canarias habrá que valorarlo entre todas las personas. Centrándonos en Canarias, pues sí que quiero afirmar que aquí hemos tenido experiencias súper interesantes en base al territorio. Por ejemplo, todos y todas hemos participado de manifestaciones en defensa de nuestro territorio. Quiero decir, Muelle de Agaete, Torretas de Vilaflor, las bases del petróleo. Es decir, eso nos ha aunado. Pero creo que la izquierda no ha sabido aunarla a otras luchas. Es decir, si a la vez que el petróleo teníamos el problema de las Kellys, de la clase trabajadora, ¿por qué no fuimos capaces de agruparnos? Y yo no digo de canalizarlo en ninguna estructura política, partidista, pero sí de demanda social. Es decir, porque es una cosa que nos afecta a todas. Incluso dentro del esquema de la representación política, yo planteo una pregunta, es decir, ¿por qué tiene más representatividad en nuestros esquemas, los políticos y las políticas, que las Kellys? Para mí debería estar dentro del debate, del debate central, que las Kellys sea el debate nuestro. Es decir, tienen que ser las personas que nos estemos preocupando si su situación se va a resolver. No simplemente la moción, que no sé qué, no. El trabajo institucional hay que respetarlo, pero sabemos que muchas veces llega a nada. O sea, si no tomas el poder y te vas a volver loco en la dinámica pues, de la burocracia estatal, pues al final estamos descuidando a las organizaciones militantes que protegen a esas personas, que las ayudan, y también estamos quitando de lado a esos protagonistas que están sufriendo totalmente ahora mismo. Entonces, bueno, en este caso, pues yo sí, siguiendo lo que decía el compañero anteriormente, me parece interesante, por ejemplo, el caso de los zapatistas, que sus representantes son la voz de su pueblo, es decir, no gobiernan para el pueblo, sino gobiernan por lo que el pueblo les manda. Entonces, en este caso me parece muy interesante tener candidatos y candidatas que uno se sienta representado de verdad. Y con eso quiero decir que, como si es un día o dos lo que están en la esfera pública, pero que ese día que vas a estar te partes la cara, de verdad. No es posible que, por ejemplo, en el caso de la migración canaria, de la migración que está llegando, no haya habido nadie que haya ido a quedarse con los migrantes, o sea, los macrocampamentos. Yo soy de Tenerife, allá arriba había condiciones de racismo y vejaciones diarias. Una persona que tiene la capacidad de su defensa por ser una persona pública tiene que estar allí. Tiene que estar allí, desde mi punto de vista. O sea, tiene que estar allí para parar la atrocidad que estaba pasando. No fue el caso. Sí se quejaron, pero se quejaron echando balones fuera. Es decir, no el ayuntamiento, no Cabildo, no Gobierno de Canarias. Y con el Gobierno de Canarias hay que resaltar que aquí gobiernan fuerzas de izquierda. Pues si gobiernan fuerzas de izquierda, que lo demuestran. Tienen que demostrarlo. Tienen que demostrarlo. Porque si no, no sirve de nada. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues tenemos un panorama un poco desolador hoy en día, ¿no? Porque es verdad que la pandemia, todo el tema de la política, porque nos ha cogido muy fuerte, o sea, todo el mundo tiene gente que ha militado, que no, y todo eso, como los objetivos y las metas quizás no se han cumplido, pues ha generado desmovilización. Yo por esto no quiero hacer un discurso negativo, sino todo lo contrario. Creo que más bien hay que ir de forma positiva y aunar fuerzas contra lo que va a venir. Y lo que va a venir es una derecha, y una derecha que se está refortaleciendo en muchos sentidos, desde las redes y desde el mundo del dinero también. Entonces, claro, si no somos conscientes de que en Canarias nunca ha gobernado el Partido Popular como primera fuerza, siempre ha gobernado o en pacto con la coalición, y ahora con la aparición de Vox, que está en todos los esquemas, en todos los telediarios, pues tenemos que tener ojo a ese dato. O sea, si ahí no nos aunamos y dejamos que sus discursos sean vigentes en las aulas, en los bares, en donde les dé la gana, pues
tenemos un claro problema de dejar a la derecha que campa a sus anchas. Centrándome más bien dentro de este aspecto de cómo la derecha se ha fortalecido, porque es verdad que el Partido Popular lo que ha mantenido es un número de votantes pues, más o menos estable en el tiempo. Vemos como las redes sociales, que es lo que decía anteriormente, si en un primer momento nos sirvió a la izquierda para hacer convocatorias, ahora la derecha se aprovecha de las redes sociales, pues digamos para montar su ideario. Es decir, en las redes sociales, desde el anonimato, todo el mundo puede soltar su burrada racista, su burrada homófoba. Entonces, claro, la derecha ha aprovechado las redes para generar su discurso en multitudes, pero en multitud, como nunca antes. Entonces, claro, mi propuesta es que esta esfera mainstream, esta esfera de la cultura de masas, pues tenemos que tener cuidado. Es decir, si la izquierda, yo creo que el feminismo y ciertas organizaciones independentistas, sobre todo en la calle, sí combate más directamente con la derecha. El feminismo es brutal, el trabajo que está haciendo hoy en día de concienciación y empoderamiento. Pues la izquierda anticapitalista, que también que es feminista, tiene que hacer lo mismo. O sea, tiene que combatir en las calles y en las redes. Tenemos que repensar cómo queremos hacer esta nueva lucha. Porque, claro, dentro del fenómeno de cultura de masas, no hay que dejar de obviar que se generan las nuevas figuras de los creadores de contenido. Hoy en día, pues todo el mundo conoce a creadores de contenido progresistas y fachas. O sea, tenemos en ambos lados. En mi aspecto personal, creo que el progresista no se moja, tiende a tener un discurso guay, sigue mi programa, no te llevo a una militancia activa, que incluso me parece interesante. O sea, hoy en día las jóvenes y los jóvenes prestan más atención a seguir un referente que no a su propia capacidad organizativa. Es decir, yo me engancho a un programa, pero no milito yo, sino sigo los ideales y los mensajes que mandan a través de esos referentes. Habrá que analizar si eso es una forma de cambio o no. Y en el caso de la derecha, bueno, pues tenemos un montón de youtubers que no merece la pena ni mencionarlos, además, ni decir sus nombres, no merece ni la pena, que están al servicio del capital. O sea, pero al capital, no al capital cualquiera, sino a movimientos como, por ejemplo, me parece que es alt-right, la derecha alternativa se llama alt-right. Esto es un movimiento que sale de los Estados Unidos, con Steve Bannon, que fue el que dirigió la campaña de Trump. Y hay que darse cuenta de cuál fue su estrategia. Su estrategia fue analizar los Big Data, es decir, esa gran componente de datos, para meter su campaña electoral en momentos como los anuncios en medio de la cadena de televisión Fox, en medio justo de, por ejemplo, de la serie de los zombies, se me olvidó el nombre, de Walking Dead. O sea, armas, caos, es un momento para meter el anuncio de la derecha, de Donald Trump, y caer en las mentes de sus votantes. Pues la misma derecha, ese mismo movimiento alt-right, está haciendo lo mismo para Europa, para África. Que Canarias sea un territorio tricontinental no quiere decir que no vaya a estar bajo sus objetivos, y sí está. O sea, obviamente aquí ya tenemos youtubers que se escenifican como en plan, con un discurso moderno, pero a la vez muy burgués, muy clasista, y luego a la hora de la verdad tiende a tirar de pulseritas de España. O sea, lo medio difumino, voy de guay, pero sí te estoy mandando un mensaje directo. Y cuando llega la hora de la verdad de hablar, por ejemplo, como la migración o los derechos de los homosexuales, pues ahí se van a mojar, y ellos sí que se mojan. Sin embargo, los progres no creo que se mojen tanto. En algún caso sí, el otro día Facu Díaz se mojó, pero uno, dos, y quizás mañana no están llamando a la militancia activa. O sea, simplemente están generando discursos que los podemos seguir o no. Bueno, sentándome dentro de este espectro joven, no solo es el youtuber, también está, que es algo todavía más joven, incluso mucho más joven que yo, o sea, que lo veo hoy en día en personas de 12 años. El TikTok, por ejemplo, ahí todavía el discurso anticomunista, antifeminista, nacionalista, reaccionario es brutal. Es mayor todavía. Si la carga que reciben los pibes y las pibas a través del móvil hoy de mensajes de odio, nunca antes había llegado tan fuerte. En el caso de YouTube, por ejemplo, el algoritmo del programa, al espectador un 70% te lo genera su algoritmo, es decir, el 30% lo buscas tú, pero el otro es un 70% recomendado por su propio algoritmo. Hay un estudio que dice que el 26% de las personas que, por ejemplo, empiezan viendo contenido neutro, contenido quizás más progresista,
pues finalmente el YouTube o estos medios, estas plataformas, te acaban llegando a contenido de extrema derecha. Y estas personas que en un primer momento no se situaban, acaban siendo partícipes de los comentarios de odio. Entonces, claro, eso no lo teníamos antes. Antes la derecha tenía su constante de base, de votantes de toda la vida, pues ahora lo que está generando caldo de cultivo de odio. O sea, el machismo hoy en día se puede ver que ha dado un vuelco en las aulas, pero brutal. O sea, los comentarios hoy en día están muy pasados de rosca. Bueno, y sí quiero decir que estas tendencias mainstream, por ejemplo, debemos criticarlas desde el punto de vista que son individualistas, es decir, no son colectivas, o sea, se están siguiendo a referentes y no se están siguiendo a grupos. O sea, ese quizás es una buena fórmula para nosotras contrarrestar ese nicho de poder que tienen en los medios, o sea, la individualidad ante lo colectivo. Y bueno, pero en la izquierda sí tenemos que replantearnos cómo vamos a estar en esos espacios. Ya que también, pues fíjense, las redes lo que tienen es que todo el mundo puede opinar. O sea, quizás antes no se te escuchaba y ahora en redes, desde el anonimato, desde lo público, puedes opinar. Y se generan miles de comentarios que por ello, en este caso la derecha, sí que le da lo mismo, porque suelta la parrafada y no se le contrapone, o si se le contrapone, da igual, las denuncias por delito de odio son muy pocas. O sea, creo que se fastidia más a las personas de izquierda con la ley esta, la ley de la represión esta que teníamos, con la ley Mordaza, se nos fastidia mucho más a nosotras que a ellos, por ejemplo. Yo no entiendo, por ejemplo, con gobiernos progresistas, si en sitios como Grecia se legalizó al partido nazi, ¿por qué aquí no se plantea a un partido que declaradamente es nazi? O sea, Vox, por mucho que no hable de Hitler, pero sí está todo el día hablando con Franco para arriba y para abajo, pues ya lo tiene, o sea, más claro y en botella, y no se lo plantea. Entonces creo que si acceden al gobierno, pues también esas cosas, la izquierda también no institucional, tenemos que hacérselos a llevar a ellos, en plan, oye, estás en el gobierno, es tu momento de quitar del panorama político a esta extrema derecha que está fastidiando a todo el mundo. Y bueno, para ir terminando, sí quería decir que tenemos que ser conscientes de que nuestra lucha quizás tiene que ser motivos como el territorio, llevarlos a unarlos otra vez con todas las luchas, tener en cuenta que el sistema nos va a poner siempre en jaque con las cuestiones electoralistas, es decir, en un momento nos dará mucha vigencia y en otros momentos nos la quitará. Por eso nunca hay que abandonar la militancia activa, la concienciación, este trabajo que es tedioso quizás, pero es el que es. O sea, si este trabajo no se hace, tenemos lo que está pasando hoy en día. Entonces, para final quiero decir que ante el avance de las derechas no podemos parar, o sea, tenemos que luchar todas y todos codo con codo. Si ustedes me permiten, yo me levanto porque estoy como más a gusto ante ustedes. Antes que nada, yo creo que actuaciones como este tipo y propuestas como este tipo son absolutamente necesarias. Y felicito a quienes lo han hecho porque no es normal, sobre todo en un mundo como el que nos toca vivir, con un montón de disculpas y un montón de historias. Para yo intentar explicar lo que quiero, me voy a basar fundamentalmente en la propuesta básica que hace nuestro compañero, que es el activismo. Cualquier cosa que yo les cuente aquí, si detrás no hay presión, si no hay activismo, son palabras, palabras, palabras. Ahora bien, las palabras y las ideas son imprescindibles. El que piense que arremetiendo contra un muro con más fuerza que nadie cambia el mundo, sabemos de sobra que no. Y por lo tanto, con esa potencia, con ese ánimo, con ese temple, hace falta darle vueltas a las cosas, a nuestras cosas, e intentar explicarlas, y yo voy a intentar explicarlo. Explicar el mundo de hoy, ustedes sabrán que es la repera en bicicleta, y por lo tanto, la impertinencia mía, ustedes me disculpan de entrada. Para yo contar básicamente lo que a mi juicio deberíamos hacer aquí en nuestra tierra, me hace falta algo de contexto. Y entonces en este momento, muy rápido y muy esquemático,
Pero el sistema actual, el objetivo del neoliberalismo, del capitalismo, como queramos llamarlo, es el crecimiento continuo. Y cualquier cosa que no sea crecer está mal. Observen ustedes, un alcalde, un presidente de cabildo, cualquiera lo que quiere es crecer. Un alcalde jamás en la vida se planteará que la demografía de su municipio tiene que bajar, jamás. Y por lo tanto, igual cualquier persona que entre lo que quiere es crecer, y si no crece, mal, y si baja, entonces ya es el requiescatipache. Pero el crecimiento continuo en una tierra como la nuestra, en un planeta como nuestro, es imposible. No hay que darle más vueltas, es absolutamente imposible. Y ahí el capitalismo entra en conflicto. El capitalismo requiere crecimiento para funcionar. Si no hay crecimiento, el capitalismo no funciona. El capitalismo es capaz de asignar recursos cuando se crece de una manera salvaje y eficiente a su manera. Pero cuando no se crece y lo que hay que hacer es gestionar lo que hay, el capitalismo no sabe. Y la mejor muestra de que el capitalismo no sabe funcionar y no funciona en estos aspectos es que en este mundo que nos toca vivir hoy, todos los equilibrios están rotos, todos. Empezando desde los económicos. La historieta esa de que los mercados funcionaban, en este momento en la economía del mundo lo que hay es inmensas concentraciones de empresas cada vez más fuertes, cada vez más dominadoras, cada vez mucho más potentes que los gobiernos y les dictan órdenes, y que son los que en este momento están dirigiendo la banca, las eléctricas, las farmacéuticas, los transportes, el turismo, el G7, todo está en este momento diciendo que el crecimiento continuo, si esa es la demostración de lo que puede pasar con el crecimiento continuo, el capitalismo no funciona. ¿Qué digamos ahora de los equilibrios rotos sociales? Ahora Koldovi va a explicarlo mucho mejor que yo lo que representan los equilibrios sociales. Aquí no hace falta ni hablar del precariado y el tremendo incremento de las desigualdades ni de las injusticias. Ustedes están aquí porque saben lo que eso significa. Y por lo tanto, no insisto en ello, pero es la columna vertebral del sistema. Pero también hay los medioambientales, que tampoco ante ustedes tengo que comentarles nada. En este momento, la madre tierra, la Pachamama, está enferma porque la hemos enfermado nosotros. Y tenemos que usar mascarilla porque estamos en un planeta que en este momento tiene hostilidad hacia nosotros porque lo hemos roto por 20.000 sitios. Es un poco en ese escenario donde prácticamente si ese mecanismo y ese objetivo del crecimiento continuo no funciona, ¿cuál puede funcionar? Y en este momento ahí el mundo estamos probablemente sabiendo que no queremos eso y tenemos un montón de propuestas y de reflexiones que cada vez son más coincidentes y que básicamente, para emplear una palabra que de las muchas que hay y que tiene limitaciones, es lo que representa la sostenibilidad. ¿Sostenibilidad qué es? La sostenibilidad no es que la flora y la fauna, que también por supuesto, la sostenibilidad es que nuestros niños, que nuestros viejos, que nuestro clima, que nuestras relaciones laborales, que nuestro proyecto de vida que sea sostenible y que nosotros lo sostengamos porque preferimos sostenerlo, eso a quedarnos cruzados de brazos y plantear el no activismo como antes se decía. Es un poco en ese sentido cuando prácticamente lo que hay que intentar es recuperar los equilibrios rotos, Y para recuperar los equilibrios rotos en este momento tenemos que mantener, sostener, ahorrar, cuidar. Hay un montón de gente, ya sabes, que en este momento dice los ciudadanos de hoy deberíamos de ser cuidadanos, en el sentido que el cuidado, el mimo, el mantener los equilibrios, todo eso es lo que en este momento debe ser nuestro leitmotiv, nuestra manera de intentar ver las cosas. Insisto, todo esto yo lo digo porque detrás viene Koldovi, que va a darle el espíritu, la carne, los ojos a lo que representan estas ideas, pero con ese espíritu y esos ojos tenemos también que luchar, especialmente lo ha comentado nuestro compañero. Hoy en día el PP, por ejemplo, no planteaba lucha ideológica con nosotros, con la izquierda. Vox sí. Vox plantea lucha ideológica con nosotros.
El capitalismo, el Casado y esa gente no, pero Vox sí. Y es un poco en ese escenario donde tenemos que tener convicciones fundamentadas, no solamente lo que nos gustaría que ocurriera, sino en explicar que eso no solamente es necesario, que es posible, sino que es imprescindible. Es un poco en este sentido cuando prácticamente, es decir, ¿cuál es la estrategia del capitalismo? La competencia. La competencia llevada a sus últimos extremos es la que está haciendo el tremenda concentración empresarial y el poder económico. Pero la competencia funciona cuando teóricamente se crecía y el capitalismo con crecimiento es competente y sabe hacer las cosas. El que piense que el capitalismo, no. Desde su perspectiva lo hizo y lo sigue haciendo y el capitalismo es poderosísimo. Y el que piense que con una patada se va para el aire porque no tiene razón de ser, se equivoca. El activismo es la única manera de soportando propuestas, criterios y soluciones y proyectos, pero con activismo en este sentido. Pues bien, en este momento la estrategia de la competencia no significa para nada, no tiene ninguna razón de ser hoy en día, por mucho que nos intente establecer en que unos son ganadores y otros son perdedores. Y aquí lo que hay que hacer es competir y ser excelentes y ser emprendedores y no sé qué y no sé cuánto. En este momento la estrategia fundamental es la cooperación. Si queremos que el cambio climático desaparezca o podamos luchar contra él, no lo podemos hacer, ¿qué digo?, desde Canarias, ni desde Estados Unidos. La totalidad de los 8.000 millones de personas y sus representantes tienen delante el mismo problema de lo que representa el cambio climático. ¿Y qué quiere decir el cambio climático? Dice la biodiversidad y la defensa de la biodiversidad, que no es otra cosa que tener un espacio no hostil, sino, por así decirlo, afable con lo que representa la vida y los conocimientos humanos. Y en este sentido, apenitas una percepción, más un comentario en términos muy obvios, muy grandes, muy sintéticos. El inicio del siglo XXI ha sido terrible. Ustedes todos, y yo también, nos ha tocado un inicio de siglo del demonio. La crisis de las hipotecas basura del año 2008, que duró casi 7 años, nos dejó auténticamente rotos. Y la sociedad humana conoció y empezó a conocer el precariado, que es probablemente de las enfermedades más terribles que existen en este momento en la humanidad, que sobre todo quita perspectivas, ilusiones y horizontes a la gente. Y cuando una gente, especialmente joven, no tiene ni perspectivas, ni ilusiones, ni querencias, porque sabe que está hasta cierto punto vencida de antemano, ahí estamos en condiciones terribles. Pues bien, en la primera crisis, ¿para qué les cuento a ustedes es decir, lo que se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Quién fue? ¿Qué era el objetivo? ¿A quién había que salvar? Hay una cosa que ustedes probablemente recordarán. Son demasiado grandes para caer. Y no éramos nosotros, era la banca. Pero eran demasiado grandes para caer. Y tuvo que llegar los estados y las organizaciones internacionales a acarrear cantidades ingentes de dinero para que esos que no tenían que caer no se cayeran. Y no se cayeron. Y Bankia costó 20.000 millones de euros que debe y la han privatizado. En fin, en cualquier caso, pero las de hoy, en este momento, yo creo que con todas las limitaciones, porque hay un montón de elementos absolutamente raritos, por llamarlo así, pero la manera que existe después de la COVID no tiene nada que ver con la anterior. En este momento, a quien se quiere salvar es a las personas. Es verdad que también a las empresas. Es verdad que también a las empresas. Y alguien que se dice que en este momento lo que se hace es salvar a las empresas y que por lo tanto hay que descalificarlo. Ojo. Es decir, cuando el mundo, es que se paró el mundo entero. El mundo entero se paró. Jamás en la historia de la humanidad, y esperemos que nunca más, ha habido algo tan brutal que ha hecho que este principio de siglo lo hemos percibido y a veces, pero es terrible lo que nos ha pasado. Jamás ninguna generación ha tenido que estar enfrente, ni incluso con la Segunda Guerra Mundial.
quitando las comparaciones, por supuesto, que hay que quitar una situación de guerra con una situación de no guerra. Pues bien, un poco en ese escenario, en este momento el tema, por ejemplo, los ERTES. Más de 4 millones casi de trabajadores hubieran ido al, ¿qué contra el precariado? Al paro absoluto y misericordia, porque en aquel momento no solamente se concentró el dinero en la banca, sino que eso se financió con la disminución de los servicios públicos y la disminución de las rentas salariales. Eso fue lo que financió la banca. Y en este momento no está ocurriendo eso. No está ocurriendo, con todas las limitaciones, pero no está ocurriendo. Probablemente a lo mejor, si a ustedes les interesa en el debate, estas dos cosas pudieran ser objeto que me parece que pudieran ser de curioso. Pues bien, porque yo soy capaz de enredarme, para no quitar más tiempo, nos metemos en Canarias. Dejo un montón de cosas porque no hay tiempo y no hay ocasión. El nuevo modelo económico me han comentado a mí, y Mary Pita es capaz de enredar al lucero del alba. Entonces, pero yo empiezo. Características estructurales que en este momento, a mi modo de ver, definen a la sociedad canaria. Es una sociedad que es muy especializada, históricamente y también hoy, y por ser muy especializada hoy en el ámbito del turismo, como ustedes todos saben, por ser muy especializada es muy frágil y es muy dependiente. Muy especializada, frágil y dependiente, a mi modo de ver son, como a mí se me ocurre, lo que en síntesis brutal puede un poco definir a la sociedad canaria. Ahí no entra temas sociales porque eso tendría que estar después dentro de esto. ¿Y qué es lo que en este momento un poco pudiéramos, qué ámbitos, qué estrategias pudiéramos nosotros intentar meter para acabar con la especialización, perdón, la dependencia y la fragilidad? Primero, interdependencia. En el mundo de hoy, a mi juicio, con todas las críticas y por supuesto aceptando y respetando lo contrario, la imagen del independentismo en un mundo como el que nos está tocando vivir no creo que sea el objeto. En este momento, una situación de dependencia como la nuestra, que es muy dura, lo que tenemos que conseguir es la interdependencia. ¿Por qué? Porque la interdependencia supone que el que otro que está allá tampoco oprime, sino que está en igualdad de situaciones. Bien, a mí en ese escenario me parece que la interdependencia es una manera interesante de buscar qué elementos podemos nosotros hacer aquí que nos permitan evitar la losa tremenda de la dependencia. Y en segundo lugar, teniendo estas características, es imprescindible algo que todo el mundo repite, pero que es verdad, que nos hace falta diversificarnos. Y si las estrategias son y buscar una cierta superación de la dependencia e intentar no ser tan frágiles y tal, pues estrategias, por ejemplo, fíjense, todos los años Canarias es una economía muy abierta y prácticamente lo de más importancia que tenemos nosotros lo exportamos. El turismo es una exportación. En términos económicos, el turismo es una exportación de servicios, porque el señor que viene de Alemania y que come aquí el plátano hace lo mismo que ese mismo señor que se come el plátano en Alemania. Las dos ecuaciones son, estamos exportando. Pues bien, es un poco en ese sentido, si nosotros sabemos, por un lado, lo que exportamos y que todo lo demás lo tenemos que importar, sabemos qué demandamos. Y por lo tanto hay una estrategia clásica que es sustituir importaciones. Y aquí nos aparece, ¡paf!, de entrada, la energía. Año tras año se pagan más de 1.550 millones de euros por importar productos energéticos, teniendo aquí en nuestra tierra unos fastuosos recursos que en este momento están desgraciadamente, a mi juicio, mal utilizados, especialmente en esta isla, pero que podían perfectamente en manos de decir, vamos a ver, las empresas internacionales esas, Red Eléctrica, Repsol, Iberdrola, bla, 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 vienen a producir energía aquí. Mentira. No producen energía, aprovechan nuestras energías aquí para aprovecharlas aquí y venderlas aquí a nosotros. Yo digo, eso es un disparate. Y en este momento, a mi juicio, una propuesta de cambiar es
este probablemente sea de los elementos no solamente que más se ve, porque al final, ¿qué es lo que vamos a plantear? Pues que la inmensa mayoría haya autoconsumo y que la gente tenga tal, y lo que no es autoconsumo sea público. Porque son recursos de todos, hoy. Y no los podemos dejar a esa gente para que los use y nos los venda machacando. ¿Para qué les cuento la factura de la luz? Encima nos cascan la factura de la luz. Ya es el recochineo. Pues bien, un poco en ese escenario, esa sustitución de importaciones es brutalmente importante porque además representa posibilidades industriales de plantear, por ejemplo, componentes. No solamente después del trabajo cualificado e importantísimo que eso puede generar en empleo. Y después, algo que más diremos más adelante con respecto a las exportaciones. Estamos hablando además, cuando hablamos de energía, estamos hablando de electricidad y de agua potable, las dos cosas. Y las dos cosas ya verán ustedes la importancia que puede tener. Igualmente, estadísticamente ustedes saben, hay una duda, no se sabe si es el 90% o el 85% de productos alimenticios que importamos. Al mismo tiempo, hoy en día en Gran Canaria ya hay agua. Yo soy agricultor y en este momento, historias aparte, es que he pasado las de Caín como agricultor, pero en la actualidad tengo, como la mayor parte de los agricultores a los que llega, un contador en mi finca y yo pago el agua que cuento, igual que en casa. Eso hace 20 años era inimaginable. Pues en fin, hay agua, hay un montón de terrenos vacíos, que lo normal es que pongan, se vende solar, cuando son fincas. Hay terreno, hay un montón de empleo, de paro por las zonas rurales. Está deshabitándose y despoblándose las medianías y solamente el ámbito costero, etc. Todo eso puede perfectamente, si hay voluntad de hacerlo, incluso con los recursos europeos de ahora, puede planificarse perfectamente, sustituyendo importaciones. No hay que inventar nada. Lo que estamos consumiendo y podemos producir, lo hacemos. Es verdad que no tiene sentido producir cereales, por decirlo de alguna manera, pues no tiene sentido. Pero producir otro montón de cosas que en este momento estamos importando, no solamente es básico, sino desde el punto de vista medioambiental, territorial y de, por así decirlo, servicios sociales, igualmente. Bien. Otra manera, nuevas actividades de exportación. Canarias lo que están en este momento exportando son productos turísticos, servicios turísticos y poquitas cosas más. Pero la reparación naval. El otro día yo me enteraba que hay una pequeñita empresa naval aquí en el Muelle de la Luz que había tenido que ir, me parece que era al norte de Madagascar, porque había un buque que se había pasado no sé qué, y esa gente de la empresa del buque estuvo detectando en el mundo quién podía llegar antes, sabiendo para arreglarlo, y acabaron llamando al Puerto de la Luz. Sí, aquí parece que nosotros nos estamos, y en este momento en Canarias hay un montón de cosas que a veces nos sorprenden, sobre todo porque no conocemos su existencia. Pero pequeñas actividades realmente briosas y con posibilidades tremendas existen, exportando. ¿Y para qué les cuento? Nosotros somos una autoridad en producir energía limpia y producir agua desalada. Somos una autoridad mundial. En la península, cuando vienen aquí, hace 10 años alguien dijo que una depuradora en Murcia era capaz de acabar con todos los problemas de la agricultura murciana. Y al final dijeron, es imposible vivir con agua potabilizada. Y desde Lanzarote fue la primera europea, llamando a Canarias solamente Europa, la primera europea que comenzó a desalar. ¿Por qué? Porque hacía falta. Y en este momento aquí nos hemos hecho a la manera y somos una autoridad. Y tenemos capacidad técnica, capacidad profesional y la capacidad financiera se busca porque en este momento para eso hay recursos en todo el mundo. Y quien dice exportar servicios eléctricos y energéticos, servicios de agua potable. Y ahí enfrente todo África, que después veremos algo de él, porque vamos a hablar del sur. Vamos a hablar del sur. Ahí enfrente, según las Naciones Unidas, los elementos 3 fundamentales que le hacen falta es energía, agua potable y alimentos. No para producir cacao, cacahuete o lo que rayos sea para exportarlo después, no. Para producir artículos para su propio consumo. Pues bien,
Esas podrían ser una serie de nuevas actividades para la exportación, o las viejas actividades. Digo viejas, por ejemplo, aquí hay un dato que Koldovi seguro que después va a insistir en él, que es el tema de los servicios públicos. Si estamos en una sociedad de cuidados y pudiéramos aspirar a ser cuidadanos, lo que es fundamental es tener recursos para poder hacer los servicios públicos. Y todo lo que hay que cuidar, no solamente las carreteras, sino, como decía antes, los viejitos, los niños, los dependientes, los 20.000 cosas que después Koldovi nos va a intentar reflexionar, pues básicamente ahí hay un volumen de empleo. Por ejemplo, el volumen de empleo en servicios públicos en Canarias, comparado, por así decirlo, con lo que pasa en los países escandinavos, está en el orden de 12 puntos de población activa. No porcentual, sino pasar a lo mejor del 7 al 19. El porcentaje son 300%. Entonces, eso sí, a partir de ahí nos haría falta una reforma fiscal en condiciones. Y el que hable que el REF consiste en pagar menos impuestos directos, engaña, miente y lo quieren malutilizar. Ustedes han visto que toda la patronal y toda la derechona están diciendo que el REF, y le llaman el fuero. Hablan del fuero porque en el REF han metido todas sus demandas, todo lo que decir. Ha habido una especie, en los años atrás, cuando se debatía el REF y cuando desde la política preguntaban a la sociedad civil, a los empresarios fundamentalmente, ¿qué es lo que hace falta meter en el REF? Todo el mundo decía, ¿y de lo mío qué? Y acababan metiendo lo suyo y de esto. Y en este momento el REF es una especie de panfleto absurdo en donde todos los años van a no cumplir el REF. Claro que no, porque si han metido todo eso, pues la mitad del presupuesto estatal tenía que estar ahí dentro metido. En cualquier caso, lo que es fundamental es una reforma fiscal en condiciones, en donde sabemos de sobra lo que significa una reforma fiscal progresista. Y no hace falta ni que se lo explique, sobre todo porque no tengo tiempo. Y luego el turismo, que es la madre de todas nuestras batallas. El turismo de entrada, yo creo que sería absolutamente imposible, o tendríamos nosotros que situar de entrada, que no se pudiera hacer nada más, de entrada. Otra cosa es a medio plazo, que tendríamos que bajar. Pero de entrada que no se tal. Y que prácticamente todo fuera dirigido a conseguir mejoras, modernizaciones, etcétera, etcétera. Y ojo, el turismo es un servicio, y el servicio que es excelente, y si aquí todo el mundo habla de la excelencia del turismo, es excelente si quienes realizan los servicios, que son los trabajadores de los servicios, las Kelly. Un servicio es excelente si el servidor es bueno y es profesional, sabe, está cuidado y está en condiciones de poder trabajar bien. Si no, no. Y por lo tanto, en la excelencia. Y en ese escenario, las viviendas vacacionales, ojo al parche porque soy muy bruto, habría que eliminarlas. Las viviendas vacacionales son turismo de garrafón. Si aquí hablamos de turismo de excelencia, las viviendas vacacionales es turismo de garrafón. Es más, una vivienda vacacional, ¿qué significa? Significa fundamentalmente que yo doy servicios sin empleo. Servicios sin empleo. Y los hoteles y las otras, la industria turística en general da servicios y empleo, en las condiciones que se quiera, pero crea empleo. Las viviendas vacacionales no crean empleo. Y si lo crean es en tal dimensión que no tiene sentido. Y lo que pasa entonces es que rentas laborales pasan a ser rentas del capital, y por eso en este momento todo el mundo quiere comprar pisos. Quiere comprar pisos porque le quiere sacar 3.000 euros mensuales al piso. 3.000 euros y se los están sacando. ¿Eso qué es? Eso, amigo mío, no es una manera decente, honrada, y son rentas del capital, y las rentas laborales son transformadas en esto. Y luego está África. Yo creo que las próximas generaciones de canarios vamos a tener que ser capaces de lidiar con probablemente el problema más grave que tenemos como generación en el Atlántico. Desde la perspectiva de lo que puede ser Canarias, pequeñito, de la Unión Europea y África, son complementarios contrapuestos. Fíjense ustedes, complementarios contrapuestos. Demografía. Europa está en descenso vegetativo, hasta Canarias ya está en descenso vegetativo, y África
Fíjense el dato que estuve analizándolo hace 3 días. Más del 50% del incremento de la población mundial hasta el año 2050 va a ser en África. Más del 50% de todo el crecimiento demográfico del mundo va a estar en África. Y ya me contarán, si esto es África y esto son complementarios. Y la renta, pues ¿para qué les cuento? La renta de África es 35 veces menor que la renta europea. Y por lo tanto, en principio, chacho, es que son complementarios. Y la población de uno y la riqueza de uno, eso podía, pero son contradictorios, porque hay fronteras. Y las fronteras solamente tienen un fin hoy en día, mantener las desigualdades. Las fronteras exclusivamente tienen un fin, que es mantener desigualdades. Y la sociedad canaria, a mi modo de ver, mirando al sur, debería de tener como propuesta ir a disminuir las desigualdades. Las diferencias no, las diferencias enriquecen. Las desigualdades hay que abolirlas en principio y hay que trabajar un poco en ese sentido. Es un poco que en principio la tesis que deberíamos de mantener desde Canarias, porque somos un archipiélago africano. Es verdad que alguien habla de tricontinentalidad, pero nosotros somos africanos, chicos. Es verdad que pero todavía más, yo diría que somos un pueblo atlántico. Y que cuando nos califican de región ultraperiférica nos están insultando. No somos ultraperiferia de nadie. Nosotros somos un centro del Atlántico Medio que en este momento puede concentrarse como probablemente de los núcleos más poderosos demográfica, social y culturalmente de toda esta zona africana, sin que nos pongamos bobitos. Pero en relación, pero en relación con lo que tenemos enfrente, somos de verdad un poder importante. Y un poco en ese sentido, Canarias, ¿qué puede hacer? Puede hacer algo, pero Canarias solita no puede intentar, pero en cambio sí puede ser promotor. Y podemos dirigirnos, y el gobierno de Canarias, en vez de estar pensando en el CIBE, que es un poco la frontera esa de la Guardia Civil, y en vez de estar preocupado por dónde manda quienes vienen aquí, lo que hay que hacer es ir allí, de donde ellos vienen, y hablar con la organización, con la Unidad Africana, y hablar en las Naciones Unidas, y hablar con la Unión Europea, ojo, no como España, a mi modo de ver, con todos los respetos, hablar como africanos, como que lo somos. Y eso significaría, pues en fin, buscar una manera de intentar hacer las cosas, pero promover un encuentro en donde propongamos, por ejemplo, que la sede de ese encuentro, entre las dos partes que son complementarios y contradictorios, pudiera ser en nuestra tierra. Y que nosotros nos ofrecemos a generar todas las condiciones, el pueblo canario, para invitar a quienes estén ahí enfrente interesados, y la Unidad Africana está ahí, y Europa y las Naciones Unidas, y chacho, es una manera de intentar enfrentar al terrible problema de las migraciones en patera, que es auténticamente dramático, como todos ustedes saben, y que todo el mundo, como tú decías antes, dices que no, pero después no se hace absolutamente nada. Eso es, a mi juicio, un desarrollo que creo que es imprescindible para que Canarias comience a ser distinta. Y luego está lo que podemos hacer nosotros, desde casa, solitos, como gobierno canario. Y podemos hacer 2 o 3 cosas importantísimas, que no van a poder llegar ni a Madagascar ni a Mozambique, como ustedes pueden entender, pero puede llegar aquí enfrente, que es agua potable, energía eléctrica, productos alimenticios. Eso sí que lo podemos hacer, porque somos campeones, por llamarlo de alguna manera, en producción agraria, en producción de energía limpia y en producción de agua potable. Y al mismo tiempo, algo que ya comienza a hacerse de una manera pequeñita todavía, pero si nosotros decimos, queremos que 1000 jóvenes africanos vengan aquí y que 1000 canarios recién salidos a lo mejor de sus facultades y tal, vayan allá todos los años. Becas cruzadas, y las paga Canarias. Y es algo así como media carretera, ningún sitio, en ninguna parte que se pudiera hacer. Y a partir de ahí pudiéramos nosotros mirar al sur diciendo que estamos trabajando por intentar transformar las fronteras
en algo que sean, porque hay fronteras blandas como las de hoy, y hay fronteras duras, y ahí tú sabes, aquí Córdoba es una experta en lo que son las fronteras duras, y ahí está la OTAN por ahí dando sus estampillos últimos. Mis niños, esto era lo que yo quería contarles, y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente después de hablar de Toni Vieites y de Jorge, pues es realmente un placer porque hay muchas cosas que compartimos y que tenemos la misma afinidad en algunos análisis, ¿no? Cuando pensaba en esta propuesta que nos hacían, de plantear otra Canarias es posible, recordaba que hace 12 años organizamos una carta abierta que se llamaba Otra Canarias es posible, como espacio de confluencia tras muchos diálogos en el Foro Social de Gran Canaria, junto con el Foro Social Mundial, junto con otras organizaciones, la Asamblea Popular de Gran Canaria, etcétera, 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 ¿no? Ay, me voy a quitar esto. Sí. La falta de costumbre. y también en el año 2020 tuvimos un encuentro, gente de distintos movimientos sociales, especialmente invitadas por la gente de Benmagé, en confluir en Canarias ante una encrucijada. Creo que es importante hacer memoria de tantos intentos y tantos ensayos que ha habido antes de buscar alternativas, ¿no? Y es uno de los elementos más importantes que me gustaría comunicar, que es la importancia para estos otros modelos que buscamos el hacer memoria. Y partir de los ensayos y el agradecimiento y el reconocimiento a toda la gente que han participado en estos intentos de transformación que vamos haciendo, ¿no? Disfruten las molestias, porque estamos siempre en obras, ¿verdad?, en esto de la transformación social. Se me venía también a la mente cómo podía comunicar este tema de una manera pues también lo más pedagógica posible, y se me ocurría el lema que tenemos en los feminismos: no queremos un trozo de tarta, queremos un cambio de receta. Y me traje pues mi mandil, el que me regaló mi mamá, ¿no? También la hora lo favorece, ¿no? Porque es el resumen también de lo que quiero compartir. Otra Canarias es posible, otro modelo, otra receta es lo que tenemos que ir construyendo. Con dos pasos siempre, ¿no? Parar y frenar la barbarie con las grietas que le vamos a hacer a este poder hegemónico y opresivo. Y por otra parte, construir esos espacios de luz, esos espacios de diálogo, esos espacios de encuentro, de tránsito, que son nuestras propuestas alternativas. Este es nuestro ejercicio de cocina, ¿no? Construir y hacer grietas en aquello que nos está oprimiendo. Y también se me venía a la mente que era importante hablar, como dice Marina Garcet, de esto que es hoy el pensar críticamente. Ella dice: hoy pensar críticamente es plantearse cómo combatir la impotencia. Si la crítica había combatido la oscuridad, hoy tiene que hacerlo contra la impotencia, sacarnos de no puede ser solo eso. Y la liberación hoy tiene que ver con la capacidad de explorar el lazo y fortalecerlo. El lazo es con Z. Es hacer la experiencia del nosotros, del nosotras y del mundo que hay en nosotras. Es combatir la privatización de la asistencia. Es decir, no podemos plantearnos en ningún momento procesos alternativos de cambio de receta si seguimos en la desmemoria, en el fatalismo, en la desmoralización, en esta anemia de esperanza
que sirve al sistema, ¿no? Sirve al sistema. Por eso es hoy la esperanza un elemento contrahegemónico importante a cultivar en nuestras pequeñas huertas de disenso o de construcción alternativa, ¿no? En este cambio de receta voy a pasar muy rápidamente a lo que nos lleva a esta receta actual, porque es poner los pies en nuestro territorio, hablar un poquito y compartir algunas cositas de los anhelos, de lo que buscamos con la nueva receta, porque es muy importante tener bien, por lo menos, o empezar a dialogar más fuertemente sobre nuestras utopías, que estamos recargadas de distopías y de locuras, y volver a recuperar la utopía como un elemento inspirador. ¿Qué ingredientes nos hacen falta y qué intolerancias tenemos que desarrollar? Porque realmente nos están dando mucha comida basura y mucha receta basura, disfrazada de cambio de modelo, disfrazada de alternativa, ¿no? Y también invitaciones, indicaciones de preparación como buena receta, ¿no? Esto es algunas condiciones así muy rápidas, y al final una guinda. Bueno, con respecto, o sea que podemos estar hasta después de comer, no, pero no se preocupen, que ustedes me van a avisar cuando me falten 5 minutitos y yo lo hago más rápido porque tenemos tendencia, ¿verdad?, de ser de desarrollo, no lo podemos evitar. Eso es que nos han escuchado mucho y eso es una cosa buena, pero también tiene sus peligros. Bueno, con respecto al cambio de receta, lo primerito es que estamos todas atentas y seguimos atentas a lo largo de la historia. Estamos atentas y no somos solo un borrador, sino un borrador de un borrador, ¿no? Permanentemente estamos en esa construcción. Partimos que queremos recetas de cuchara, de fuego lento, ¿no? Y eso es contrahegemónico también, porque ahora lo que se lleva es algo congelado que simplemente calienta, ¿no? Que queremos cuidar la memoria de los platos, que queremos también partir desde la historia de las cocineras y que no creemos ni en los chefs ni en los máster, y tampoco los masterchefs, ¿eh? Y eso para mí es importante porque en la cocina o cabemos todas, ¿no? O, bueno, pues no es realmente un cambio de receta, ¿no? También es importante sentirnos como parte de un proceso colectivo, desde abajo, desde la izquierda, desde construir poder, pero también, y muy importante, un proceso comunitario, ¿no? Lo planteaba Diego Jaramillo esta mañana. La comunidad es nuestra fortaleza, es nuestra capacidad de resistir a los golpes de esta barbarie, ¿no? Hay que estar a la escucha de los alimentos de temporada, para los kilómetros cero, para toda la propuesta ecológica, ¿no? Y dentro de eso, la importancia también de plantear que no queremos ni comida basura, ni vamos a intentar no confundir lo nutritivo con lo comestible, que hoy lo que se lleva es lo comestible, también en las alternativas, los posibilismos, y se nos olvida lo nutritivo, lo que nos hace realmente alimentarnos, crecer, compartir. Compartir es la palabra clave en todo este proceso, ¿no? Y bueno, y decimos, bueno, y entonces, ¿a qué nos está llevando la receta que están cocinando y en la que también nosotras a veces somos cómplices? Bueno, un modelo, como resume Yayo Herrera, muy hermosamente y muy sintéticamente, en el modelo en que estamos viviendo es la guerra contra la vida. En ese modelo contra la vida es importante señalar que es una receta capitalista, como muy bien la describía nuestro amigo Tony, maestro, que también es patriarcal, que también es colonial y racista, que es ecocida, que es homicida, que es depredadora, que es extractivista, que es prostitucional. Vamos, una joya, ¿eh? Es un sistema que nos destroza las vidas y que privilegia a un sujeto hegemónico, que es el que Amaya Orozco, una economista feminista, nos dice como el BBVA, privilegia este sistema al blanco, burgués, varón y adulto,
que nosotras le añadimos el UF, ¿no? Heterosexual, urbano, flaco y sin sufrimiento psicosocial y sin diversidad funcional. Los que salen en los anuncios del Día de las Fuerzas Armadas, ¿no? Como saben, porque no viven en nuestros barrios. La cosa es que en esta receta en la que vivimos actualmente se nos introduce en el ámbito de las alternativas el que podemos, como decía Audre Lorde, se nos hipnotiza con que con las herramientas del amo podemos desmontar la casa del amo. Y Audre Lorde, esta lesbiana feminista negra, nos decía, no podemos desmontar la casa del amo con las herramientas del amo. Por eso la importancia también de la búsqueda de las alternativas, buscar nuevos lenguajes, nuevas maneras, nuevas metodologías, nuevos conocimientos, nuevos ensayos en todos los sentidos. Pero este sistema, esta receta, está sostenida por el consumismo, por convertir todo en mercancía, por desregular, por privatizar, por la acumulación por desposesión, es decir, por robo, ¿no?, de nuestras condiciones, de nuestra vida. Y también, por supuesto, ustedes saben, el guineo mío, el aumento del control social y la militarización. En el año 2020, en el año del gobierno progresista, estamos hablando de 118 millones de euros cada día en gasto militar y control social. Imagínense que de todas las inversiones del Estado en los presupuestos, el 37% es para inversión en lo militar. Para comparar, un 2 con agricultura y pesca, un 3 para justicia y un 7 para transición ecológica. De lo que estamos hablando es que hace falta un buen refuerzo de confundirnos que la seguridad es la seguridad militar y no la seguridad como la satisfacción de las necesidades básicas para todas las personas. Este gasto militar que ya sabemos que mundialmente con 26 horas de ese gasto militar mundial se acaba con la hambruna de 34 millones de personas, ¿no? Estos elementos son esenciales porque es lo que nos va a hacer trabajar en las alternativas con toda la mirada adentro, con toda la redondez, la mirada redonda, como también dicen las compañeras zapatistas, ¿no? Y este sistema en el que vivimos es la necroeconomía, es la necropolítica, y lo estamos sufriendo y viviendo en menos de una semana, 13 personas asesinadas por las políticas migratorias de la Unión Europea en la Ruta Canaria, ¿no? Un ejemplo muy concreto. Bueno, y todo esto, por supuesto que bañado con las tendencias políticas del gobierno neoliberal, ¿no?, que es cada vez un Estado menos social y de menos derechos, un Estado cada vez más criminalizador, castigador, más interesado en el interés de las corporaciones más que de las poblaciones, si alguna vez estuvo de las poblaciones, y con un estado de excepcionalidad de derechos y de excepcionalidad democrática. En ese contexto, Canarias, que somos este puñadito de tierra tan cerquita de ese año que lleva Sultana Jaya hacinada, violada, torturada junto con su familia en el Sáhara por la defensa de un Sáhara libre. Estamos hablando que Canarias es el paraíso de la normatividad letal de este capitalismo patriarcal y colonial. 4 referencias más de este paraíso en el que vivimos: paraíso de la precariedad, de la desigualdad, de la desinversión social, del empobrecimiento. Más de 800.000 personas bajo el umbral de la pobreza, con privación material severa y con toda la gente de sus hogares en paro. Más de 1 de cada 3 personas está en esta situación, mientras las 5 personas más ricas de Canarias, vinculadas a la construcción y al turismo, son estas 5 personas, bueno, y con el negocio prostitucional, que está muy vinculado al negocio turístico también, estas 5 personas se podrían gastar 5,3 millones cada día de euros, ¿no? En esa altísima situación de desigualdad hay un paraíso, como describió Tony, de la dependencia alimentaria, energética, económica, política. Un paraíso fiscal, ¿no?
además que se vende como la zona económica canaria, como que tenemos una fiscalidad diferente, vengan aquí, que los obreros y las obreras son súper baratitos y la renta como es la más baja, pues ni usted, apenitas le cuesta, ¿no? Bueno, el paraíso también militar y de control social. En Canarias tenemos un soldado, un militar, cada 145 habitantes. Una trabajadora social cada 24.000, una psicóloga cada 17.000, una matrona cada 100.000. ¿Vale? Y así le sumamos a eso las fuerzas represivas, mal llamadas mantenedoras del orden, pues es un agente represivo cada 116 habitantes. Estamos rodeadas, chiquillas, ¿eh? Tenemos pocas salidas. El contexto de militarización de Canarias me daría para otro elemento, pero es central en el contexto en el que estamos en este paraíso, que es un paraíso también de frontera, que a la vez que nos han convertido en tumba, nos han convertido en un laboratorio de las políticas de la Unión Europea, nos han convertido en cárcel, nos han convertido en un lugar esencial para el Frontex y para la deportación. Por tanto, somos un paraíso de excepcionalidad de derechos y de destrucción de la naturaleza. Canarias, somos una Canarias del todo excluido, ¿no? Por resumirlo de una manera. A esto nos lleva esta receta en la que estamos viviendo, ya les digo, a brollazo gordo, ¿no? Bueno, me voy a acercar como si tuviera confianza. Bueno, ¿qué buscamos con el cambio de receta? El futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer. A veces tenemos disociadas en nuestra cultura occidental blanca lo que hacemos con lo que estamos construyendo, ¿no? Rita Segato hace una aclaración de qué buscamos con el cambio de receta, que se las traigo porque me parece que resume muy bien lo que nos planteamos. Dice, pienso que la vida hoy debería componerse de comer y hacer comer, como mucho del trabajo comunitario que se está haciendo. Sentir y pensar, y nada más. El objetivo, qué menos que transformar la realidad con respuestas realmente que nos lleven a ese otro lugar donde merece la pena vivir, donde todo el mundo puede florecer, todos los territorios, toda la gente, y cuando decimos toda la gente, es toda la gente. No decimos que quede nadie atrás y estamos hablando de una regularización ya urgente por justicia social de millones de personas que están en nuestro territorio con una frontera también interna, una vez llegan, con unas opresiones brutales, ¿no? La emancipación que planteamos es un cambio de lógica, es desmilitarizar, es despatriarcalizar, es desmercantilizar, es decolonizar, es desfosilizar y por lo tanto es ecologizar, pacificar y mantener como dos movimientos siempre, digamos, que nos ayuden a caminar. La emancipación política y la emancipación humana. La emancipación política, que es lo mínimo que se despacha en búsqueda de horizonte, que es garantía de derechos, de libertades, un aumento de la democracia y, por supuesto, la mejora de las condiciones de vida. Esa emancipación es indiscutible. La emancipación humana es este cambio de receta que planteamos. Mientras estamos en lo otro, no perdamos el horizonte del cambio de receta. Un mundo sin hegemonía, donde superar el capitalismo, el patriarcalismo, el racismo y todos los ismos que nos están llevando a la muerte, ¿no? Y eso nos hace falta un crecimiento, por una parte, en soberanías de todo tipo, que ya lo ha planteado también tanto Jorge como Tony, como una búsqueda de la justicia, que como dice Nancy Fraser, no puede ser otra cosa que no sea paridad en la participación, en lo económico, en lo político y en lo cultural. Estamos hablando que esta receta tiene que tener redistribución, reconocimiento y representatividad, en todos los sentidos. Y procesos comunales,
contra la privatización, porque lo público no es lo del Estado, es lo de todos y todas. Ir generando esos procesos comunales que nos hagan abrazar lo público y el bien común, tejiendo y retejiendo comunidad y repolitizándonos en todos los sentidos. Porque para nosotras los retos que tiene Canarias en este contexto es, primero, que se respeten, que se garanticen, que se protejan los derechos, que sea la responsabilidad pública, que es la obligación del Estado, mientras vivamos en un Estado social y de derecho, que llegue a todas las personas, políticas públicas redistributivas, de equidad territorial y de equidad entre nuestras islas y dentro de nuestras islas de municipios, donde se frene la privatización, donde se generen una limitación a estos mecanismos locos de acumulación y se faciliten los procesos de transferencia con financiación de las políticas públicas realmente y con procesos de enfoque de derechos, de participación real y no participaciones de fotos, y una ciudadanía organizada, que sigamos vigilando el cumplimiento de los derechos, que controlemos, que reivindiquemos, nos movilicemos y reconstruyamos esa comunidad. Desde 3 pistas: derechos y libertades, comunidad y desde nuestra propuesta la renta básica de las iguales. Por lo tanto, algunos ingredientes. ¿Voy bien o voy acabando con la receta? Vale, entonces, 5 minuticos, ¿sí? ¿Nos regalamos 5 minutitos? ¿Puede ser? Sí. ¿No se les está haciendo la boca agua? Bueno, pues los ingredientes. No voy a hablar de intolerancias para tampoco, ¿me entiendes? No darle de comer al gluten. A este gluten capitalista. Pero bueno, sí es importante como ingrediente. Me gusta mucho la frase esta de colectivo no significa todas juntas, sino entre todas. Es que es tan distinto, ¿no? Cuando entramos en relaciones de competitividad entre las gentes que buscamos cambio de receta, uno dice, pero bueno, ¿en qué momento, en qué capítulo te perdiste de la serie? ¿No? Porque este del funcionamiento colectivo y comunitario es tan central, pero no es que todas hagan lo mismo que yo, ni lo mío, la opresión mía es la más importante, ni tiene la medalla olímpica mi lucha, sino las luchas es interrelacionar todos los movimientos emancipatorios, las redes ciudadanas, la interseccionalidad, las alianzas, el trabajo en red, la integralidad. Desde una mirada autocrítica, no pasa nada por evaluar y por reconocer que cometemos errores. Si nuestra vida es puro ensayo en lo colectivo, pues, ¿no? Quien no ensaya no comete errores. Pero es importante también hablar de esos errores, compartirlos. En nuestra vida colectiva, como ingrediente para este cambio de receta, 3 elementos centrales: visibilizar, desnaturalizar, historicidad, hacer memoria, ¿no? Porque el cuerpo a cuerpo es nuestra digamos, el elemento central de nuestra acción, ¿no? La acción directa. Desde estos procesos de desobedecer, de desnaturalizar, que lo que está pasando no es lo normal, es lo habitual, es lo normativo, pero no es lo natural, ¿no? Y esto, cuando nos creemos que es natural, nos creemos que no podemos cambiar nada también, ¿no? Con estas cosas que siempre decimos, para caminar como ingredientes, la protesta y la propuesta, la protesta y la propuesta, porque una legitima y también nutre y alimenta a la otra. Pero no olvidemos ni una ni otra, ¿no? Y en ese ejercicio de equilibrio, nuestro caminar pues puede ser un caminar que nos lleve a estos horizontes que ya queremos construir. La movilización, la reivindicación, organizarnos con las vecinas, el apoyo mutuo, que es lo único que nos sostiene, lo único, el apoyo mutuo, el autocuidado, la autoorganización, el cuidado mutuo, los procesos de empoderamiento, por una parte, y de desempoderamiento de otra, ¿no? Quitarle el poder a lo que lo tiene secuestrado, ¿no? Y dentro de este hacer grietas, este cultivar soberanía,
la importancia de sentirnos en tránsito, ¿no? Porque también a veces tenemos la prisa de la comida rápida. Sentirnos en tránsito significa que hay muchas veces cosas que tenemos que hacer que a lo mejor no se comprenden en el horizonte, pero sí en el paso siguiente que hay que dar, ¿no? Y esto es muy importante, hacer todo un trabajo con perspectiva de derechos, con perspectiva feminista, ecologista, antirracista y con el hilo conductor de la no violencia, todo junto como estrategia sociopolítica. Es como a veces hablamos en la paz imperfecta, ¿no? Que es aquella que ya se está dando, que no es lo que queremos, pero bueno, alguito es algo, pues que partamos de eso, ¿no? Y a eso me refiero con tener siempre presente el ingrediente de alternativas imperfectas, desde lo que ya existe. En Canarias somos también paraíso de resistencia. Somos paraíso de resistencia. Y eso significa que hay comunidades de realojo y de apoyo, que aquí se creó el sindicato de inquilinas y que hay 11 comunidades en la isla de Gran Canaria de realojo, que hay muchas organizaciones por la lucha por la defensa de lo público, que hay defensa del territorio y contra los macroproyectos, que hay feministas que estamos autoorganizadas, que estamos la red por la renta básica de las iguales, que estamos trabajando en temas de economía social y solidaria y cooperativa, con redes de apoyo mutuo en nuestros barrios, con redes de defensa de los derechos de las personas migrantes, con la campaña Abolir Frontes, con campañas e iniciativas de soberanía alimentaria, por la desmilitarización, por la solidaridad internacionalista, etcétera, etcétera. De tal manera que todos estos ingredientes, y ya entro muy rápidamente en los modos, invitaciones de preparación, la invitación que les hago y que me hago, porque ya saben que solo enseñamos aquello que queremos aprender, es pensar el cambio o la transformación social como una potencia que crece. Una potencia compuesta de muchas potencias, potencias más rotundas, más tenues, a veces imperceptibles, que hay que aprender a sentir para impregnarse de ellas, para expandir e intensificar. Nuestra tarea en la transformación social es acompañar la potencia que crece, para no volver a la normatividad, para en Canarias y en el Estado y en el mundo desconfinar la riqueza, para desescalar este capitalismo patriarcal, para romper la distancia social, con un ensayo permanente de 6 claves en el proceso. Estoy hablando de la manera de preparación, que no les estoy viendo que estén muy atentas, y esto es clave. Porque si tenemos los ingredientes, pero el modo de preparación es importantísimo, ¿eh? ¿Verdad, Osiris? Que si la arepa tiene su aquello, ¿no? Pues cuestionar nuestras miradas, nuestras lógicas, nuestra normatividad, profundizar en análisis, qué importante los análisis, los discursos, la generación de pensamiento, la transferencia de conocimiento, los enfoques críticos, el protagonismo, fortalecer el apoyo mutuo, los contrapoderes, la toma de conciencia y el empoderamiento, ensayar nuevas experiencias de trabajo, nuevas experiencias de cuidado, nuevas experiencias de crianza, de democracia, de comunidad, de ser barrio, de ser pueblo. Experimentar nuevas formas de vivir, de cuidar, de relacionarnos, de ser comunidad. Cultivar una agencia transformadora, ¿no? En equipo, vigilarnos, que se nos va el individualismo, que lo tenemos en vena, la competitividad, el aislamiento. Y, muy importante, 3 fuegos que hay que tener encendiditos, a fuego lento, lo que quieras, a veces hay un fueguillo que le tienes que dar un poquito más fuerte. El fuego de lo personal, con el cultivo de la mirada crítica, de vivir esa vida que queremos, ¿no? Como decía Gandhi, para todos y para todas, con consumo responsable, justo, crítico, cuidados en nuestra alimentación, en la energía, en nuestro transporte, en nuestra fiscalidad, actuación responsable en todo esto. El fuego de lo personal, el fuego de lo comunitario, que tiene como 3 grandes, digamos, dimensiones. Una que son participar en la respuesta directa con iniciativas colectivas a las situaciones de necesidad, los espacios de socialización contrahegemónicos y las iniciativas comunitarias,
Y el fuego también importante de lo sociopolítico, participar en movimientos sociales, sindicatos, partidos, organizaciones sociales, todo en lo que podamos, queramos, en lo que el fueguito nos dé. Como guinda, necesitamos, por tanto, para todo esto, ganas de cocinar y ganas de comer para cambiar la receta. Porque estamos empachadas y con muchos despachos. Y hay que hacer una limpieza de vez en cuando de eso. Cuidar nuestras motivaciones, cuidar nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras utopías. Necesitamos los saberes y cultivar la formación, abrirnos a cosmovisiones diferentes, como decía Diego Jaramillo, ¿no? Me pareció muy, muy interesante, como todo lo que nos viene de nuestras hermanas y hermanos con los que compartimos. Y tener con qué organizarnos, trabajar juntas, dedicar tiempo a crear, a recrear, a remoralizarnos entre nosotras, a hacer estos bailes con alegría, a tener un botiquín siempre a mano, ¿verdad?, para curar nuestras heridas y para estar cerca cuando estamos pues con necesidad de mayores cuidados, con protectores naturales de digestión, que en este proceso sería respetito a los distintos ritmos, respetito a los distintos órganos y respetito y disfrute de la diversidad, que a veces esto se nos pasa, ¿no? Decía Berta Cáceres que no hay mayor acto de rebeldía que conservar la alegría. Una frase final. Si María tiene 3 manzanas y le da una a Nicolás, ¿cuántas le quedan? Dicen, ¿qué estás pensando, Nicolás? ¿Acaso no sabes la respuesta? Si María me da una manzana, todavía me queda una esperanza. Muchas gracias. Tengo buenos maestros. Bueno, fantástico, de verdad, muchísimas gracias. Y al compañero Jorge que se ha ido, fantástico. Lo aburrimos. Tenía que volver. Ha sido muy generoso viniendo. A pesar de que han sido muy explícitos y creo que han abarcado bastante, abrimos un turno abierto más o menos de unos 15 minutos para todas aquellas preguntas que quieran hacerle. Aprovechen la oportunidad. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Venga, Monzón, anímate. También se valen reflexiones y aportaciones. Bueno, yo agradecerles toda la información y sobre todo la forma en que nos han transmitido esa información, porque a mí que me toca en este momento de forma temporal asumir responsabilidades de gobierno es muy duro y muy difícil, es muy difícil. Y esa reflexión que, bueno, la tendremos en otro momento. Sí, es verdad en lo que comentas, sobre todo esta última frase que has dicho de la rebeldía de la alegría, de que no te cansen, de que cuando insistes en ciertas cosas no estés hundido en decir, bueno, lo dejo porque es que esto no hay por dónde cogerlo y desanimarnos, ¿no? Aunque siempre en la autocrítica esté que podemos estar equivocándonos en muchas cosas, posiblemente sea así y a lo mejor nos daremos cuenta en el transcurso del tiempo, no inmediatamente, pero bueno, es lo que tenemos. A mí me gustaría preguntar sobre todo toda esta simbología que has hecho de la comida y de cómo tenemos que cocinar y cómo tenemos que hacer esos cambios. Hay una reflexión que me gustaría hacer sobre todo de lo social, que es lo que estamos hablando aquí, del activismo y de muchas veces cómo se traslada ese activismo a la política, ¿no? Es decir, yo en mi cargo me reúno con muchos movimientos diversos, en algunas cosas podemos estar más de acuerdo, porque bueno, hay de todo en todos lados, todos conocemos todo lo que hay, pero al fin y al cabo cuando eso queremos traducirlo dentro del lenguaje normativo, que no queda otro remedio que traducirlo al lenguaje normativo, porque nos enfrentamos a una administración que tiene normas, que nos tienen que fiscalizar todo lo que hacemos, que si no nos autoriza ningún gasto, ningún tal, muchas veces es dentro de esos movimientos cómo lo traducimos, esas propuestas, esa actividad dentro de la administración, que es a veces lo que me cuesta muchísimo, ¿no? Cuando tenemos proyectos, antes hablabas, por ejemplo,
pongo un ejemplo muy claro, un proyecto que pueda hacer en los municipios de menos de 20.000 habitantes, hablamos de nuestras medianías y nuestras zonas de cumbre, en las que tenemos un envejecimiento de la población, personas que viven solas, muchas veces ni siquiera están en el casco con los equipamientos sociales, sino alejadas del casco urbano, de poder trabajar el área que yo controlo, que es la vivienda, de hacer viviendas colaborativas para pequeñas personas, 3 personas mayores, 2 personas mayores que compartan una vivienda con una asistencia, con un acompañamiento de los servicios sociales, donde tengan los equipamientos sociales a su servicio, y a la vez las viviendas que ellos habitan, que están solos, rehabilitarlas para que haya oferta de vivienda, que es otro problema de esos municipios, que hemos pasado del se vende a se busca, ¿no? Y no hay viviendas porque, bueno, tenemos muchísimos problemas para que esas viviendas estén en el mercado. Eso que es una idea que en principio es maravillosa, ¿no? O extraordinaria, las complicaciones de traducir eso al lenguaje administrativo, y yo pongo ese ejemplo, son complejísimas a la hora de decir que no es competencia tuya la parte social, tú no puedes construir aquí porque no, esto no te toca a ti, lo otro tampoco tal. Entonces, bueno, mi pregunta, que me estoy enrollando mucho, y yo también soy de las que hablo demasiado, es esas propuestas, cómo trabajamos de lo colectivo para que podamos traducirlas al lenguaje normativo. Es la dificultad muchas veces de lo colectivo de llevarlo a la administración tal como la tenemos concebida, que es verdad que tendríamos que cambiar muchas cosas, pero ahora mismo es la realidad que tenemos. No sé si esta pregunta... Vamos a ver, si tú fueses capaz de trasladar tu entusiasmo a los funcionarios que están, por así decirlo, designados para resolver esos temas, y te los pudieras llevar al ayuntamiento donde estás trabajando para esas viviendas, y al mismo tiempo ver a los posibles beneficiarios de ellos, pudieras armar ahí algo que rompe todos los esquemas, porque el esquema administrativo es, y sobre todo, y después está el otro es decir, eso no te toca a ti, pero ese no te toca a ti hasta cierto punto pudiera ser compensado por el rebumbio que tú hayas organizado, llevándote a los técnicos a ese sitio, hablando con la gente, hablando con las asociaciones de vecinos, es decir, armando un fueguito de los que tanto le gustan a Koldovi y poniendo un poquito más de acento en ese fueguito, y en cosas tan sencillas y que en principio no afectan a ninguna lógica del capitalismo más tal, pues a lo mejor pudieras tener un cierto apañito. Me gusta mucho esa idea y también creo que la pregunta es ¿a qué intereses responde, ¿no? Estos marcos en los que estamos, ¿no? Justo son los contrarios a intereses que a veces también se plantean dentro de las instituciones. Entonces es siempre esta convivencia con la grieta. ¿Qué podemos hacer aquí para agrietar esta norma que nos está oprimiendo, pero a la vez, como bien dice Tony, cómo fortalecemos algo que quede como el humus o la preparación de esa tierra para que quede la cosa ahí para más tiempo, ¿no? Y entonces es como utilizar el tema de las instituciones para cosas muy concretas, y a veces creo que estoy de acuerdo contigo, Conchi, que no ajustamos las expectativas, ¿no? Y no ajustamos las potencias que tiene la administración y nos damos golpes contra los muros pensando que quizás es utilizar esos recursos para movilizar, para organizar, para crecer, digamos, o fortalecer lo colectivo, lo comunitario, ¿no? Entonces, no sé. Y después para ir, a lo mejor es importante ir creando como pequeñas islas de que se puede hacer las cosas, ¿no? Que a veces queremos hacerlo como todo, ¿no? Y decir, no, mira, vamos a hacer una experiencia y vamos a concretar toda nuestra, o mucha de nuestra energía en que se pueda hacer un ensayo desde las instituciones para que se puedan hacer las cosas para que se vea que se pueden hacer las cosas de otra manera y se vea que realmente cuando no se hace es porque respondemos a los intereses del capital y no a los intereses populares, ¿no? No sé si me explico. Esa es una cosa. Y otra es, qué importante para mí es que
Dice Patuca, que es una abogada de coordinadora de barrios, que hemos convertido la alteridad en atrocidad, ¿no? Y que en este mundo occidental hemos separado mucho entre ellos o los otros y nosotros, ¿no? ¿Cómo crecer en esta manera de entender que somos nosotros y nosotras? Que tú ahora estás en un rol determinado, ¿no? Y que hay que aprovechar ese rol para ponerlo al servicio, ¿no?, del conjunto de la colectividad. Y entonces, ¿cómo podemos hacer para tener espacios de encuentro, de intercambio, incluso de cuidado, ¿no?, para que no parezca que es, ahora te toca ahí, ni te hablo, ¿no? O te hablo demasiado y antes no te saludaba, ¿no? No sé si me explico. Como intentar mantener espacios en los que juguemos estratégicamente, ¿no?, y tácticamente con las instituciones, pero para proyectos y procesos colectivos y no al revés, ¿no? Que a veces yo veo que desde las instituciones se quiere hacer como procesos y proyectos colectivos, ¿no? Y no es el lugar, ¿no? No es el lugar, no sé. Es que estar cerca de este hombre me pone nervioso porque estoy media enamorada. Un respetito. Bueno, ¿alguien más? En primer lugar, dar las gracias por las ponencias, porque han sido bastante clarificadoras y se agradece ver esa lucidez tanto por la manera conceptual de comentarlo con la cocina, como con los marcos conceptuales también y esas propuestas, porque sí, dan esperanza y alegría, ¿no?, que es muy importante. Con respecto a, voy a hacer un breve contexto para después lanzar la pregunta. Con respecto a la administración, no quiero preguntar tanto por ahí, aunque sí que podemos analizar que lo institucional está yendo más por el keynesianismo. Podemos ver la ONU, ¿no?, con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que me recuerda mucho a cómo la institución o el capitalismo reincorpora procesos para hacer los suyos, ¿no?, porque desarrollo sostenible, me viene a la cabeza lo primero, el buen vivir, ¿no?, lo que comentaba antes Diego, del movimiento indígena. También podemos ver ahora con los fondos europeos, los comúnmente llamados coronabonos, ¿no?, Next Generation, como apuntalan hacia un keynesianismo que no trata la crisis que ha habido como se trató en el 2008. Hay que ver después a dónde caen esos fondos, porque sí es verdad que van a ir para las empresas, pero a ver cuánto llega a las pequeñas empresas, a los autónomos, a las cooperativas. También es interesante, aunque le den ese corte de, bueno, transición ecológica, transición digital. Bueno, vamos a ver en qué queda. Entonces, por ese lado, bueno, aprovechar ya de base que hay, no sé si será tanto greenwashing como de otra manera, pero ya hay como ese cambio de iniciativas, ¿no? Ya no es simple austericidio. Y bueno, retrotrayéndonos al título de cómo se llama esta ponencia, ¿no?, Otra Canarias posible, autogobierno, modelo económico y derechos sociales para una Canarias de progreso, me gustaría conocer vuestra opinión de qué sería no lo más viable, ¿no?, ya que hablamos de diferencias, de la heterogeneidad de la sociedad, preguntar cuáles vías más factibles para crear, como comentaba Goldovi, por ejemplo, la economía social y solidaria, muy importante, pues qué espacios de encuentro con la ciudadanía para el apoyo mutuo, para generar economía ética se podrían crear. Ya más o menos apuntaba a desalinizar agua y las energéticas. No sé si nosotros haciendo una caja común podríamos llegar a eso. Pero qué otras alternativas económicas habrían que pudieran darle también una esperanza a la gente y no dejar tanto el camino abierto a la extrema derecha como hicieron, por ejemplo, los nazis, ¿no?, en ese momento de crisis después del crack del 29 con la población, y que también en cierta manera
podemos hacer un paralelismo con Vox y con la alt-right, con los cubanos, ¿no? De aprovechar ese descontento popular porque la gente no tiene ni para pagar el piso, o comprar comida, o vestir a sus hijos, que por ejemplo también subrayo en Canarias la alta pobreza infantil, ¿no? Entonces, ¿qué iniciativas se podrían hacer dentro de esa economía más ética, más solidaria, más sostenible, que pudieran dar, y a partir de ahí también juntar, como decía Coldovi también, a los distintos fuegos y respetar los movimientos y cómo va cada movimiento, pero qué cositas comunes podrían ayudarnos, ¿no? A ya crear esa, no el paraíso, pero sí ese salto al cielo. Ahora empiezo yo, dice, pero... Pues, Julio, no sé, creo que lo primero que tenemos que hacer es partir de lo que ya existe. En Canarias hay un movimiento muy interesante de distintas iniciativas de economía social y solidarias que además están relacionadas a nivel estatal con la red de economía alternativa. Y está desde la construcción de una banca ética que hemos hecho en este estado, ¿no? Que es FIARE, hasta cooperativas de crédito, hasta el funcionamiento de una economía justa y solidaria con iniciativas concretas de empresas de inserción, de cooperativismo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay muchas iniciativas que ya existen, pues conocerlas, trabajar, apostar, compartir con ellas y no solo participar, digamos, en la oferta, ¿no? En la construcción de la oferta, sino también en la demanda, que tengamos nuestro dinero en esos bancos, en el caso que tengan dinero, que tengamos, y en las instituciones en las que estamos y en las organizaciones en las que estamos, que se apueste por esos espacios, digamos, que son mucho mejores, por la soberanía alimentaria, los grupos de consumo, es decir, todas esas iniciativas, conocer lo que hay, participar de ello, en ese mercado social que intenta quitarle o restarle energías al mercado capitalista, y después la importancia como de seguir trabajando, por ejemplo, para una banca pública, de poner realmente todos los recursos económicos al servicio, igual que la expropiación de las empresas, que sea revertir todas las privatizaciones de las empresas públicas y devolverlas, digamos, al uso colectivo y común, ¿no? Y un elemento que nosotras siempre planteamos es la renta básica de las iguales, como desarrollo, el tener una renta personal, universal, suficiente, sin condiciones, y que todo ello, una parte sea para uso y disfrute personal y haya otra parte que sea para colectivamente ir decidiendo cómo le damos respuesta en nuestros territorios más cercanos a la realidad, ¿no? Es un elemento que hay mecanismos para ponerlo en marcha, pero claro, eso genera pues muchas dificultades porque genera más madurez, más responsabilidad, menos explotación, no te dejas esclavizar tan fácilmente, ¿no? Te tienes que juntar con el vecino y la vecina para tomar decisiones conjuntas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay muchas iniciativas que desde el ámbito personal y del ámbito colectivo, desde la clave del compartir y poner la economía al servicio realmente de la vida, ¿no? Y de la sostenibilidad de la vida para todas. Un elemento para mí importante es la restitución internacional, el saqueo que hemos permanentemente y actualmente se sigue desarrollando a los países del sur global, como le dicen ahora finalmente, pues hay que restituir. O sea, el tema de las políticas de solidaridad y de cooperación hay que cambiarlas por coherencia de políticas que dejen de saquear por una parte, ¿no? Y en contra de esas transnacionales que están destrozando la vida de las comunidades y los pueblos, y por otra parte la importancia también
de intentar como darle a todo eso un sentido de comunidad, ¿no? De un sentido de colectividad. No sé si usted quiere decir algo. Tenemos experiencias bastantes de haber hecho movilizaciones grandiosas en temas muy concretos, muy específicos, y que son como eras que se encienden y luego se apagan. El mantener, por ejemplo, en el tema de las pensiones o en el feminismo y tal, ahí ya aparece un proceso hacia el futuro continuado, con altibajos, con lo correspondiente. Pero, por ejemplo, hay algunas cosas que en este momento son como muy oportunas. Un ejemplo, el tema del autoconsumo energético. En la bola de que nos están machacando con los precios de la electricidad, y que son tal y que son cual, y además es verdad, ¿podemos nosotros hacer algo? Sí. Cooperativas de consumo. Hay por ahí algunos sitios, incluso municipios chiquititos, que en este momento se han conseguido constituir en núcleos independientes de las eléctricas. Agárrate. Las eléctricas, la de las puertas giratorias, probablemente sea de los poderes más profundos, pues bien, se han independizado de las eléctricas. Y la cosa consiste, en primer lugar, en crear las condiciones y el ánimo, el esfuerzo y el activismo social. Pero fondos europeos para eso hay un montón. Y Europa en este momento, a mi modo de ver, lo que está diciendo, te está abriendo posibilidades para que las coja los de siempre o no, en función de cómo seamos capaces de articular propuestas hacia determinadas cuestiones que, como muestras, el tema del cambio energético, están miradas como el superten de lo que representa la importancia de todo eso. Y luego hay un tema que es más complicado, porque tu pregunta es la pregunta del millón. Si tuviésemos la respuesta no estábamos aquí. Entonces, pero a mí lo que me preocupa es algo que en este momento va la lucha ideológica. Y la lucha ideológica por parte de la izquierda tenemos dificultades. Fíjate, y déjame que te explique, no salgas. Es decir, nosotros estamos, yo lo intenté explicar antes, estamos con las razones evidentes y la ciencia por detrás, diciendo que el crecimiento continuo es imposible. Y por lo tanto nuestro discurso es un discurso que va fundamentalmente a cuidar, a mantener, a ahorrar. Y es un discurso que en principio, ante lo que representa que aquí lo que hay que hacer es lo de siempre y que estos son un no sé qué y que lo que hay que hacer es ir a tomar caña y a la hora que me da la gana y con mi cuerpo. Es decir, Ayuso barrió en Madrid. ¿Eso qué significa? Que el discurso de a mí me importa un rayo lo que les pasa a ustedes y yo hago lo que me da la real gana y hago no sé qué y no sé cuánto, ¿eso qué significa? Significa lucha ideológica. Porque para poder decir a Ayuso que es una ignorante y aparte de todas las cuestiones que hay que decirla, hay que explicarle que su propuesta es imposible. Y en este sentido, la cultura, la educación, la argumentación, para ellos no existe. Ellos no están argumentando, ellos están haciendo propuestas enloquecidas para ir para atrás. Y nosotros no podemos hacer esas propuestas. Es decir, nosotros no podemos luchar contra Ayuso diciendo que no a la cerveza y sí al whisky o al ron. No podemos. Tenemos que... Es decir, y ahí cuando, yo qué sé, un hombre tan discreto como... ¿Cómo se llama nuestro ministro? El que decía que en este momento el consumo de carne... Garzón decía lo que dice todo el mundo. Le cayeron encima como hienas. Y entonces en ese momento tenemos que ser conscientes que nuestra argumentación de soberanía, de cuidar, de mantener, de estar atento a lo que significan mantener equilibrios y no volver a romperlos, están quienes están todavía en la ola de lo viejo, diciendo barbaridades y que a corto plazo o somos muy capaces de establecer la política como instrumento de clase. A la derecha maldita la falta que le hace la política. Maldita la falta. Si queremos cambiar el mundo, la política es imprescindible.
Y por lo tanto, un poco en ese escenario tenemos una lucha ardua en donde la ideología de esos tipos va con el negacionismo y con toda la historia y con toda la mediática, la batalla mediática que tienen detrás, pero que en este momento nosotros salimos con dificultad, tenemos un hándicap, que la razón nos lleva a defender cuestiones que en este momento son las contrarias a la costumbre tradicional y a la inercia tradicional. Y en este momento establecer lo imprescindiblemente necesario y nuevo está costando. Y en sociedades con dificultades culturales como la nuestra, tenemos un hándicap. Y hay que saberlo para poder luchar con potencia. Bueno, muchísimas gracias. Son casi ya las 2 de la tarde. Tenemos que continuar después a las 4, esta tarde lo que está previsto. Gracias de verdad a todas, gracias a ustedes sin duda. Y los convocamos a las 4 de la tarde que seguimos con la jornada. Muchas gracias.